Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Hacía mucho tiempo que quería contarles esta historia, le pido unos minutos a todos ustedes. Es una de las historias que más me han impresionado en los últimos años, y ahora que se cumple el centenario del nacimiento del protagonista, uno de los grandes cineastas, poetas, escritores que ha dado Italia al mundo, creo que es el momento ideal, porque en Italia sigue siendo el gran enigma. Y me vi ayer mismo, de madrugada, vagando por la oscuridad de mi casa a altas horas, con estos libros, que son solo algunos, que me han permitido conocer el puzzle. Mucha publicación en Italia que aquí desconocemos. Prepárense. Esto es una crónica nera, ¿no? Como dirían. Todo lo que van a ver a partir de ahora es absolutamente real, no es recreación. Son documentos originales policiales. Saben que en este programa hablamos mucho de libros malditos. He aquí un libro maldito de verdad. En italiano, Petrolio, la rarísima edición española. Este es el libro que Pierpaolo Pasolini, el gran genio del cine italiano, Visconti, Zeffirelli, Bertolucci, escribía y dejó inacabado sin un capítulo. Le falta el capítulo que algunos relacionan con su final, que es lo que yo les voy a contar. ¿Qué contaba este hombre en Petrolio antes de morir un día de difuntos? Pues yo se lo voy a contar cuando toque. ¿Quién era Pasolini? Pasolini, un tipo de claroscuros como cualquier ser humano, de luces y sombras, había acabado haciendo un cine en los años 70 muy brutal, muy desgarrador. Algunos llamaban cine degenerado. Su última película era un poco un caso Alcácer, pero en Italia. Un grupo de fascistas, en este caso, en la ciudad de Salò, que es como se llamaba la película, que nunca vio estrenar, secuestraban a varios chicos y chicas de la localidad. Y en un lugar al margen de todo y de todos, cometían todo tipo de vejaciones, torturas, sadismo. Esa película fue robada. Y aquí empieza nuestra historia. Para mi sorpresa, indagando entre especialistas de la investigación del cine, no es muy conocido lo que les voy a contar. Sí se sabe que Pasolini murió. Murió un día, una noche del 1 de noviembre del año 75. Pero las circunstancias de por qué murió, qué estaba investigando, qué sabía este hombre, qué molesto era este hombre, en Italia sí son un clamor, en el resto del mundo no. He intentado compilar las ideas. Pasolini vio cómo en su familia había muertos por parte del nazismo y por parte del comunismo. Sin embargo, él se hizo comunista. Tuvo problemas con el partido. Le acusaron de corruttore di minori. Pasolini era declaradamente homosexual y eso le produjo un distanciamiento con una doctrina comunista que en aquel momento no veía bien a los homosexuales. Se despide del partido y empieza con su gran desengaño. Él se mantuvo siempre en las áreas de la izquierda y se convirtió en un pensador. Amante del fútbol, hacía crónicas de fútbol, pero sobre todo era un poeta extraordinario y un crítico con lo que veía. ¿Y qué veía Pasolini? Por aquí empieza su historia y quizá su muerte. Hace unas denuncias impresionantes. Bueno, tenemos libros como el de Dalmau, recientemente premiado, impresionante. El último profeta. No está mal puesto el título. O esto que les voy a enseñar, que les va a impresionar. Esta frase que dice Pasolini es la de su última entrevista. Léanlo, luego les explico, ¿de acuerdo? ¿Cómo que todos estamos en peligro? ¿Cómo? ¿Por qué? La última frase de la última entrevista, ¿por qué? ¿Qué estaba denunciando? Según Pierpaolo Pasolini, Italia estaba meciéndose ya en el poder de las multinacionales, como un poder abstracto, un poder por encima del poder. Pasolini contaba esto en los años 60. Esa Italia rural que él conocía, esa Italia de unos signos, esa Italia conectada con lo sagrado, esa Italia del campo, había desaparecido. Veía que el fascismo, el comunismo, no tenían la importancia que tuvieron porque había un fascismo, entre comillas, mucho peor, que era el de la sociedad de consumo, con los jóvenes lobotomizados. Él decía, no podemos distinguir ya ningún tipo de diferencia política. Todos vamos por el mismo raíl.
¿Qué hubiera dicho Pasolini hoy? No lo sabemos. Pero él empezaba a ser muy crítico. Bien. Él había empezado retratando los suburbios de Roma, que conocía muy bien. Películas como Acatone, Mamma Roma, son, para quien no lo sepa, obras maestras de lo que se llamó neorrealismo italiano, la dura vida en el suburbio italiano. Y de pronto, aun siendo comunista, hace lo que para la Iglesia es la más hermosa película que se ha filmado jamás sobre Jesús de Nazaret. El Evangelio según San Mateo. Utiliza para ello a un joven comunista que es un catalán. Se encuentra repentinamente con él, así era Pasolini, detiene todo, llama por teléfono y dice: Jesús está en la casa mía, Jesús está en mi casa, Jesús está en mi casa. Lleva un año intentando interpretar el Evangelio con personas de la calle. Su propia atormentada madre era la Virgen María. Esa película hizo que el Papa lo nombrase casi persona de confianza, y entonces un Pasolini comunista, religioso a su manera, que había contado la historia de Cristo como nadie, y también antiabortista, tenía muchos problemas. Cada crónica de Pasolini era un problema. E Italia era un vergel de políticas, nos suena mucho, ¿verdad? La democracia cristiana, el comunismo y una serie de atentados que van a ser muy importantes en esta historia. Siguen pasando los años y Pasolini es un intelectual que tiene éxito. La Mostra de Venecia, el más premiado. Digamos que, para quien no lo sepa hoy, Pasolini era el gran director de cine italiano, que no es poca cosa. Las Mil y una noches, el Decamerón, Medea, grandes obras de arte. Bien. Pero curiosamente, su gesto se tuerce. Su sensación de que vamos hacia un camino social que no le gusta, le hace enfrentarse a todos. Y es verdad que Pasolini por las noches, junto a la estación Termini, con su Alfa Romeo matrícula Capicúa, matrícula fúnebre al final, es verdad que Pierpaolo se perdía por la estación Termini y el brillante narrador de la historia de Cristo se convertía en un hombre que buscaba a los chicos del arroyo, como decían, o los ragazzi di vita. Esos jóvenes que vendían su cuerpo en esa Italia degradada, consumista, y donde Pasolini, que aunque estuviera muy a favor de la clase obrera, conducía este Alfa Romeo GT 2000 y gozaba, para su propia confusión, de los delirios de la burguesía, acudía en las noches para encuentros furtivos homosexuales a cambio de un poco de dinero. ¿Y qué contaba esa última película de Pasolini tan dramática y tan polémica y que muchos piensan que tiene que ver con su muerte? Pues algo que era el poder por el poder, el sometimiento, y con algunas escenas sexuales muy duras. Y de pronto, esa cinta se roba. La cinta de la película Saló se roba. Y empiezan los problemas para el gran cineasta. Lo que muy poca gente sabía, queridos amigos, nadie intuía su final, es que Pasolini estaba escribiendo Petróleo, obsesivamente. Llevaba unas 400 páginas. ¿Qué contaba Petróleo? Petróleo nunca vio la luz porque él aparecerá hecho un ecce homo, sin cara, destruido, en un lugar muy especial que se llama Hidroscalo. Yo he hecho esta música que suena llamándolo así. Es un lugar muy especial y muy tenebroso. ¿Qué hacía ahí? Algunos piensan que fue a recuperar su película robada. Pasolini en Petróleo contaba algo terrorífico. Años 74 finales, empieza con una serie de investigaciones y una serie de informadores. Le habla de que varios accidentes aéreos han sido provocados en Italia, provocados por personas que están por encima del poder, por encima de los políticos. Aparece novelado de alguna manera nombres que causan sensación, porque los que sabemos un poco de este mundo sabemos lo que significa. Propaganda Due, la logia masónica poderosísima en Italia, fundada por alguien que, según Pasolini, son esas personas que tienen más poder que cualquier presidente, que el pueblo, que hacen y deshacen a su antojo. La lucha por el poder en Italia, por la concentración de multinacionales. Y ojo, en estos años donde está pasando todo esto que les cuento, hay atentados terribles en Italia. Hay atentados que los comunistas y los democristianos, la derecha, la izquierda, se culpan unos a otros. Ese término que hoy se utiliza tanto, que es falsa bandera,
Nace en los atentados de Milán, de Bolonia. En este caso, en Milán hay varios muy importantes. El público está al borde de un conflicto civil. Hay personas que, por ejemplo, revientan una plaza con 21 muertos y suponemos y sabemos hoy que utilizaban todo eso para hacerse pasar por los enemigos, es decir, dejaban consignas comunistas y había sido la ultraderecha. En otros casos, dejaban pintadas de ultraderecha y había sido la ultraizquierda. Hoy, solo hoy, Pasolini nunca lo intuyó, sabemos que hubo una historia terrible llamada Red Gladio, de operaciones clandestinas, de auténticos ejércitos civiles clandestinos para provocar esta estrategia de la tensión y llevar a un país casi a la desesperación. Atentados constantes. En España sabemos algo de eso. Bien, Pasolini en su obra inacabada se cierra, a pesar de los premios, a pesar de la última película, se cierra en su apartamento de un barrio concreto de Roma y todo el mundo que le ve en las últimas fechas dice que está obsesionado. Es todo datos, documentos, recortes. Casi que imaginarlo en su casa solo, como trazando líneas entre protagonistas. Lo que les cuento en Italia es un clamor, hasta el punto de que hay monografías, como Profondo Nero, sobre los personajes a los que Pasolini seguía la pista, como ese poder mucho más alto que cualquier poder. Quiénes eran, qué amistades tenían, cómo se quitaban a los enemigos de en medio, cómo modificaban la sociedad. También los medios de comunicación, por supuesto, estaban en esta historia. Y es muy curioso, porque como les he dicho, y se puede contar casi en los libros, Pasolini hace una última entrevista. Él viene de Estocolmo, está muy preocupado, le han robado la cinta. Esa cinta muy desagradable, hay que decirlo, donde esos chicos son torturados cinematográficamente. Pero ya estaba el escándalo. Él era un rey del marketing. Había difundido algunas imágenes con chicos y chicas atados como perros, obligándoles a comer secrencias, a uno cortándole la lengua, porque unos sádicos se divierten. Unos poderosos sádicos secuestran y sencillamente, como tienen el poder, se divierten, porque además el sistema que han montado les permitirá salir impunes. Eso lo cuenta Pasolini en su película Salò. Esa película de repente se roba. Unas partes esenciales de la película se roban del estudio de sonorización. Y al parecer Pasolini, entre su investigación de los poderosos y el robo de su película, andaba muy atribulado y quizá por eso fue a su última cita. El día antes de la muerte de Pierpaolo Pasolini, el genio del cine italiano, se publica por parte del periodista Furio Colombo en Países Era una terrorífica entrevista que nadie sabía que iba a ser póstuma. La frase contundente es: créame, todos estamos en peligro. Y él deja algunos códigos. Bien, cuando sale la entrevista a la calle y los italianos ven a su genio intelectual tan controvertido contando que todos estamos en peligro, Pasolini ha aparecido cadáver. Ha aparecido en un lugar llamado Idroscalo, curiosamente el lugar donde los hidroaviones de Mussolini aterrizaban a las afueras de Ostia, en Roma. Es un lugar degradado, tiene mar, pero es un curioso contraste porque son chabolas los que están al lado del mar. Es un lugar bien turbio, bien sombrío, bien triste. Los que conocían a Pierpaolo Pasolini, los que estaban en su funeral, decían: nunca se hubiese adentrado solo allí, a no ser que fuese víctima de un chantaje en busca de sus películas. En Italia, nadie duda. Pierpaolo, una muerte violenta, massacro di un poeta, suceso del Idroscalo. Nadie duda que fue víctima de una trampa. Oficialmente, un muchacho, Pino Pelosi, Pino la Rana, 17 años, había aniquilado a Pasolini a solas. Y eso que Pasolini era maestro de artes marciales. ¿Qué pasó esa noche? He seguido los pasos punto a punto. Pasolini cena en un lugar que todavía existe y que conocemos, al Biondo Tevere. Va con este muchacho, Pino Pelosi. Se sienten en una esquina.
El muchacho pide unos espagueti, Pasolini no cena, está preocupado, salen de allí. No sabremos nunca nada más del famoso cineasta. Al día siguiente, después del Día de Difuntos, una mujer cree ver una gran bolsa de basura oscura. Lo que es oscuro es la sangre coagulada. No puede ni siquiera imaginar que es Pierpaolo Pasolini. Le han masacrado, un vehículo ha pasado varias veces por encima de su cuerpo, le han reventado los testículos, le han roto las costillas, le han borrado prácticamente el rostro a golpes. Nadie entiende qué ha podido pasar, es una ofensa. Oficialmente, la prensa hablará de que Pino Pelosi, 17 años, es la persona que le ha ejecutado. ¿Por qué? Porque yéndose con Pasolini no quiso acceder a su deseo sexual. Bueno, así ha pasado la historia. Pino Pelosi, de inmediato, después de reconocer el lugar de los hechos, es encarcelado. Según su versión, y lo que contó la policía, Pino Pelosi se enfadó con Pasolini en la noche del Hidróscalo, bajaron en un pequeño campo de fútbol, es simbólico, dada la afición de Pasolini al Deporte Rey, una triste portería donde hoy hay un solitario monumento que recuerda el hecho. En una zona apartada de Roma, que ya ha cambiado mucho, allí coge unas tablas y al parecer pega a Pasolini y luego, según Pelosi, arranca el coche del propio director y le pasa por encima sin darse cuenta. Eso es lo que contó. Había muchas incongruencias. Pasó 9 años de cárcel. El escándalo es que hace no tanto tiempo ha vuelto a hablar, antes de morir, Pino Pelosi, el chapero, como le llamaron, de 17 años. La reyerta pasional que terminó esta historia. Y resulta que dice que no fue él, que asistió efectivamente, pero era un grupo de 3 personas, un grupo de personas que aparecieron en la noche y que estaban conchavadas y que Pasolini había ido allí para recuperar sus películas. Por algún motivo de venganza que nadie entiende, el ensañamiento fue brutal. Le obligaron a meterse en el coche. ¿Y por qué dijo eso Pelosi? Amenaza de muerte a él, a toda su familia. Podemos creerle o no. ¿Cómo apareció el cuerpo de Pasolini? Las imágenes sí que son muy crudas. En la época, en España incluso, por ejemplo, Interview la sacó sin ningún problema, pero es un hombre que está rendido, es un hombre que está varado en la nada y es un hombre que sabemos que huyó de los primeros golpes, fue alcanzado en 3 ocasiones, recorrió 70 metros y, como decía la palabra ecce homo, como el Cristo que él sacó en el Evangelio según San Mateo, no iba muy lejos. Para muchos investigadores es una masacre ritual. Asombroso es el caso de un pintor, su buen amigo, su querido amigo Zigaina, que es una persona que recibe una llamada en su casa. Ha muerto Pasolini, alguien llama a su casa, a su puerta, pum, 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 pum. Nadie está. Cierra. Está con el shock de ver en la prensa que su amigo ha aparecido desfigurado. No voy a hacer una correlación de las heridas porque es el terror. No es matar a una persona, es aniquilarla. Sin ningún sentido aparente, sin robarle, sin nada. Vuelven a llamar, toc, 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 toc. Y Zigaina nos cuenta, en su terrible Enigme Prophétie de Pasolini, cómo aparece la cinta robada en el rellano de su puerta. Alguien la deja, la pieza que faltaba, la que quizá el cineasta había ido, la que de alguna manera aseguraba en una película de impacto mundial, muy degradante para muchos, muy degenerada, pero que había poderosos que secuestraban, amparados en su poder, a chicos y chicas y hacían todo tipo de tropelías. ¿Era ella la culpable de la muerte de Pasolini, de esta venganza terrible? Lo terrible de Zigaina, para mí, es que él llega a decir que Pasolini llegó casi a programar su propia muerte. Esto me suena un poco, pero mi opinión aquí no cuenta nada, pero para que ustedes vean lo que se ha llegado a decir de esta historia, que Pasolini, en un enloquecido deseo de ser como Cristo y pasar a la posteridad, lo dice su mejor amigo, ojo, no en cualquiera, había programado su propia muerte y había sido masacrado con su consentimiento. Es verdad que hacen un estudio y que hay muchas frases en su última entrevista en la que dice que solo con una muerte terrible pasará a la posteridad, solo cuando muera de una forma de sacrificio será entendido, y cosas que de alguna manera hacen que
autores como Dalmau lo consideren el último profeta. Para muchos, la muerte de este hombre tenía que ver con este libro que nunca se acabó. La justicia italiana ha reabierto tres veces el caso de Pasolini. Una, porque un juez demostró que había un capítulo que faltaba en este libro, donde se acusaba a personas concretas de esa especie de falsa bandera en Italia, y que podía ser el motivo de una investigación demasiado peligrosa y que algunos poderosos conchavados tenían que borrar del mapa. No se le podía permitir al intelectual que se metía con todos que siguiera por esa línea. Ese capítulo apareció en 2005. Y en 2005 también Pelosi hizo esa confesión. Después murió, hace no mucho tiempo, en la cárcel. Había tenido problemas con la justicia, se había reintegrado varias veces, siempre asustadizo, y en los últimos años diciendo que él fue un chivo expiatorio, que le utilizó una parte de esa mafia para acabar con un intelectual de la talla de Pasolini. Nunca sabremos si su investigación inacabada tenía que ver con eso. Pero quizá en Europa es el primer caso de un hombre al que imaginamos absolutamente desenfrenado, absolutamente metido en el tema, donde va relacionando cosas que nadie se había preguntado. Para él todo esto nace en los años 60 y es una trama de poderes, de familias, de logias que dominan el Estado. Y Pasolini decía que iba a ser su gran obra, que el resto de libros casi no importaba, y son muchos, que en petróleo, porque el negro líquido estaba en medio de las multinacionales metidas en este asunto, era lo más importante que había hecho. Nunca lo terminó. Cuentan que alguien recuperó el final, que estaba escrito, pero nunca ha aparecido. El final completo nunca ha llegado a aparecer. Así que tenemos a un hombre que acusó a ciertos poderosos de ser unos degenerados, depravados, masoquistas, curiosamente de cualquier ideología, y que daban desenfreno, protegidos y cuidados ante jóvenes absolutamente indefensos. Y por otro lado, tenemos la investigación pura y dura de las tramas del poder. Esto, en los años 70, años 75, es una innovación brutal. Nadie en Europa, nadie en Estados Unidos hablaba de conspiraciones, hablaba de logias de poder, hablaba de hermandades que se reparten la opinión pública y que diseñan incluso atentados para que usted y yo en el pueblo nos enfrentemos a nosotros mismos. Decía Pasolini, ¿quién maneja los hilos? Conoceremos a Pasolini, si seguirán haciéndoles el centenario. Hay una exposición en Italia y en Alemania donde están sus gafas, sus botas, su camisa ensangrentada. Bueno, cosas muy tremendas, como muestra de un símbolo. Lo que pocos saben, y lo que pocos que ven sus películas de nuevo en el centenario, es que este hombre murió por una causa desconocida, investigando un misterio, y muy seguro de que había cosas en la realidad que no le gustaban y que se manejaban por parte de personas, a veces sin nombre, a veces sin rostro, y que influyen en la vida de todos nosotros. Era pesimista Pasolini, cierto. Se había perdido algo, decía, siendo él al principio comunista y de tendencia intelectual de izquierdas, decía que la ruptura del hombre con lo sagrado era lo más terrorífico que le iba a pasar a nuestra Europa. Que el ser humano no estuviera sido por algo más potente que él, el ultramaterialismo, nos iba a llevar por un camino terrorífico. Eso lo decía Pasolini, año 75, y ni siquiera imaginaba lo que estaba por venir. Es verdad que acusaba la televisión del gran lavado de cerebro colectivo para que, curiosamente, no hubiese ni lucha de clases, ni conciencia de clase, ni enfrentamientos que siempre había habido. El mundo en los 70 había dejado de ser lo que era para ser otra cosa que también es hoy. Pasolini fue el último profeta, el primero que lo denunció, con su arte, a veces quizá extremo, con su poesía y con su escritura. Nadie sabe qué pasó realmente para que su cuerpo apareciese vejado, masacrado, difamado de esa forma en el Hidroscalo. Hoy hay unas cuantas poesías de sus libros marcando el lugar que casi nadie visita, donde esta historia ocurrió. Es un buen momento para revisar a este intelectual que fue tan valiente que para muchos hoy en Italia, tan valiente, que pagó con su propia vida para contarnos algo que estaba por venir.